proveedores de salud, por ejemplo, pues si recibo un enlace desde gaming, pues a lo mejor, desde casinos, por ejemplo, pues a lo mejor es no conveniente. Pero, sin embargo, si desde gaming le están poniendo un enlace a gaming, para ese sector, para ese nicho, sí que va a ser conveniente. Con lo cual, esto tenemos que tenerlo en cuenta. A ver, ¿cómo catalogamos si un enlace es tóxico o no es tóxico? Pues en base a multitud de factores. Y aquí pongo un resumen de algunos de ellos. Por ejemplo, a simple vista, no nada de herramientas ni nada de esto a priori. Pero a simple vista, si los enlaces, si tienen mogollón de enlaces entrantes, pues evidentemente es muy raro que un dominio tenga pues 200.000 o 400.000 enlaces entrantes si no es muy grande el dominio. Si la extensión es .xyz o .cn, .ru, .in, .pl y tu proyecto es una página web que está en castellano y que está en España y un .es, un .com, etcétera, etcétera, pues evidentemente tienes que desconfiar de ese enlace. Si el país es distinto al tuyo, si es, por ejemplo, si es de Estados Unidos no pasa nada porque hay muchos hosting que están en Estados Unidos y el enlace proviene de allí, quizá a lo mejor, o de Inglaterra, Francia, etcétera, etcétera. Pero si es de China, de Rusia, de Polonia, de Hong Kong, de la India, etcétera, etcétera, pues ahí sí que tienes que desconfiar porque normalmente es utilizado, estos hostings son utilizados mucho por spammer, ¿ok? Perdón, el idioma, si es el idioma distinto al tuyo, pues evidentemente desconfía también el idioma del enlace. El anchor text, si recibimos enlace con el anchor text, sabemos que es el texto con el que se enlaza a nuestra página web, es decir, el elemento clicable, pues si enlaza con la palabra clave porno, Cialis o casinos o cualquier cosa, pues evidentemente va a ser un problema. Va a ser un problema a la hora, o por lo menos, obviamente, todo lo que sea porno, Cialis, todo esto, si mi nicho no es de porno, pues no es conveniente y encima además es tóxico. Temática del sitio de origen. Si la temática no es igual a la del sitio de origen, es decir, si yo estoy en una página del sector salud y recibo un enlace del sector de juegos o de, yo qué sé, de inmobiliaria, pues ahí hay un problema, ¿no? De travel incluso a lo mejor me lo podría saltar un poco porque quizá a lo mejor podemos hilar fino con el tema de travel, de health travel, etcétera, etcétera, pero bueno, es un poco hilar muy fino, ya os digo. Hay que llevar mucho cuidado con el tema de la temática. O la autoridad del dominio. Si la autoridad es grande, no significa que el dominio sea negativo, pero ni al contrario, obviamente, ¿no? Pero sí que es cierto que si el enlace es tóxico y la autoridad es muy grande, pues te puede perjudicar mucho más, ¿ok? Bueno, pasos para realizar una auditoría de enlaces de forma manual. Lo primero que tenemos que hacer es extraer los enlaces de Search Console. Nos vamos a ir a Search Console, es gratuito, todo el mundo tiene acceso a Search Console, te lo creas para tu proyecto, etcétera, etcétera. Te vas a ir a la exportación, a la parte de donde pone enlaces entrantes, que lo veis aquí en esta parte de aquí. Vamos a exportar todos los enlaces externos, además de distintas formas. Puedes exportar el anchor text, puedes exportar los dominios, podemos exportar lo que queramos. Y creamos una tabla vamos a obtener una tabla que lo podemos hacer en Google Sheet, por ejemplo, en este caso, con una información por lo menos de los dominios que están enlazando a nuestra página web, ¿de acuerdo? Ahí sí que lo podemos combinar con Google Analytics, con un montón de cosas, pero, bueno, la idea es empezar a construir la tabla nosotros mismos. ¿Qué limitaciones tenemos con este método? Pues evidentemente que no podemos exportar todo de forma automática, solo algunos dominios, enlaces, etcétera, etcétera. Segundo, que tenemos que hacer toda investigación nosotros. Tenemos que entrar en ese dominio que nos está enlazando, ver dónde está el enlace, de qué temática es, cómo es el anchor text, dónde está puesto, etcétera, etcétera, ¿no? No podemos hacerlo además con la competencia, porque tenemos nuestro propio Search Console y lo podemos hacer con nuestros enlaces, pero no con los enlaces de la competencia, con lo cual esto es un problema. Y además que no tenemos todos los enlaces, porque en Google Search Console no aparecen todos los enlaces que hay apuntando a tu página web y que, por tanto, además tiene Google. Segundo, creamos la tabla y añadimos las columnas. Vamos a crear una tabla tal que así, pero ahora lo enseñaré, en el que vamos a añadir una columna para definir el anchor text, otra columna para definir el tipo de anchor text, el destino del enlace, el tipo del enlace si es texto o imagen, la temática del sitio web, el tipo de origen, es decir, si proviene de la home, de un post, de un producto, de una categoría de producto, etcétera, etcétera, el origen del enlace, si proviene del tipo de página, etcétera, etcétera. Una página
blog, post, un 2.0, por ejemplo, etcétera, etcétera, el lugar del origen, si es comprado o no es comprado, el precio, si es replicable y sobre todo el Toxic Score, que esto es algo que si no tienes nada para medirlo o algo como Semrush, por ejemplo, que sí que mide el Toxic Score, pues te lo tienes que inventar tú en base a lo que tú piensas que es tóxico, ¿no? Pero lo puedes hacer de forma manual. El resultado sería algo tal que así, ¿no? Donde tú vas añadiendo columnas y vas añadiendo, las características de cada sitio, de cada dominio, de cada enlace. Vamos a coger, evidentemente, los enlaces rotos, todos los enlaces rotos. Lo podemos hacer de forma manual. Podemos utilizar cualquier herramienta, Screaming, pero podemos utilizar incluso Semrush también. Pero si lo queremos hacer de forma totalmente gratuita, directamente en Sheet, pues creando esta función dentro de lo que es el código de Sheet como un script, pues podemos hacer que nos responda con el estatus de la página que está aquí, del dominio que nosotros le ponemos o el enlace que nosotros le ponemos aquí. Y claro, en el caso de que sea error 400, que no esté la página, pues mostrará 400 y en el caso de que esté bien, pues mostrará un estatus 200, ¿no? Vamos a medir los resultados y a tomar decisiones, ¿vale? Es decir, resultados, en este caso, en recuento de seguimiento, si es no follow o follow. Vamos a ver cómo está en el caso de Anchor Text, cómo está el tipo de Anchor Text, si es de keyword exacta, de marca, de URL exacta, de dominio, etcétera, etcétera. Vamos a ver si proviene de la home, de un post, de categoría, todo esto en porcentaje, ¿vale? Solo para nuestro propio sitio web. Si es de imagen, de texto, etcétera, etcétera. Si viene de la home, de un post, de una página. Ojo que aquí, por ejemplo, mira que pone página, page y page, ¿no? Pero la diferencia es que una es mayúscula y otra minúscula. Esto hay que llevar cuidado. Hay que unificarlo y que todo sea igual porque si no, aquí habría que sumar, ¿no? Sumar ese porcentaje y ese porcentaje. ¿Ok? El tipo de origen, si viene de una web corporativa, de un blog, de un directorio, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, de la temática, si es de salud, en este caso es un proyecto de salud, si viene de salud, de tecnología, alimentación, marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Saber, por ejemplo, también el lugar de origen, si viene de dentro del texto, main text, ¿no? Que yo le llamo, o de un sidebar, del post, del footer, o también el recuento si es comprado o no es comprado. En este caso, la mayoría de enlaces son comprados, ¿vale? Luego diré un poco cómo lo hago yo. ¿Qué problema nos encontramos con todo esto? Pues porque no tenemos todos los enlaces, evidentemente, y no hemos analizado la competencia. Solamente sabemos el perfil de enlaces nuestro, pero no sabemos hasta dónde podemos llegar, cómo lo está haciendo la competencia para las palabras clave y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y sobre todo, mogollón de horas invertidas porque tenemos que entrar en cada enlace y tenemos que saber temática, todo eso que hemos dicho de las columnas, ¿ok? Bueno, ¿qué podemos hacer con esta auditoría manual? Pues desautorizar enlaces tóxicos. Esto sí que podemos hacerlo. Nosotros establecemos de forma manual cómo es el enlace, creamos el TXT, que tienes que saber crearlo, y luego lo subes a la herramienta de desautorización de enlaces de Search Console y le haces un disavow de todos los enlaces tóxicos. Llevar un control de enlaces también. Puedes llevar un control de enlaces de cómo estás haciendo el link building y tomar decisiones a criterio propio. Nunca digamos, teniendo en cuenta la competencia porque no conocemos a la competencia. ¿Ok? Bueno, esto se ha quedado por ahí, ¿no? El precio y el Toxic Score, el cómo estaría. Bueno, ahora vamos a hacer los pasos para hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente de forma gratuita y que cualquier agencia lo puede hacer sin herramienta o lo debería hacer, cualquier agencia que maneje estrategias de link building. Nosotros lo vamos a hacer directamente también con la herramienta para que sepáis cómo se hace. Y obviamente aquí tenéis un mes gratis de la herramienta también, que podéis hacerlo y yo voy a compartir la plantilla final también para que lo podáis hacer. Vale, primero lo que vamos a hacer va a ser crear el proyecto en Semrush. Entramos a Semrush, creamos el proyecto, se llame como se llame, y pinchar en Backlink Audit, ¿vale? En este caso, pinchamos ahí, creamos el proyecto, que sería esta parte de aquí, y, bueno, definimos cómo queremos el proyecto, en este caso en root domain, cuál va a ser el branding, es decir, la marca. Yo lo he hecho, en este caso es para wikimurcia.com, la creación. ¿Dónde está este? Por ejemplo, esto es arte, entretenimiento y travel, ¿no? Por ejemplo, wikimurcia.com, que es como la enciclopedia libre de la región de Murcia, por ejemplo. Definimos el país y empezamos ya a crawlear todo. Sí que es cierto que podemos conectar Search Console,
¿De acuerdo? Aquí lo tenemos para poder conectarlo y si lo conectamos, pues vamos a tener además los enlaces que hay en Search Console. Por si no, en SEMrush no tiene todos los enlaces, que es raro que esté Search Console y no esté en SEMrush. Bueno, añadimos este enlace, Gmail que te aparece aquí, lo añadimos directamente a la cuenta de Search Console y directamente ya empieza a crawlear todo. Extraemos el contenido a un sheet, es decir, vamos a entrar en Backlink Audit. Esto lo voy a explicar el cómo se hace con la plantilla exactamente en un vídeo que voy a dejar colgado en mi canal de YouTube, del blog del SEO, lo podéis encontrar pues, en el blog del SEO.com, obviamente, ¿vale? Voy a crear un vídeo de cómo se hace esto, donde extraes esto de aquí y añadimos las columnas y se va a quedar tal cual lo hemos especificado de esta forma. Lo único que hay datos que ya te los pone porque los extrae SEMrush directamente, ¿ok? Y de esta forma ya podemos hacer lo mismo con la competencia. Por ejemplo, Turismo Valle Ricote, que sería competencia de wikimurcia.com, por ejemplo, ¿no? Y lo podemos hacer, extraer los datos de la competencia y crear la misma tabla de información, lo mismo. Y vamos a hacer en la misma plantilla va a estar, ya lo veréis. Y vamos a tomar decisiones en base a los resultados conjuntos. Es decir, ya no tenemos uno solo, ya tenemos lo que hace la competencia y lo que hacemos nosotros, el resultado propio y una comparativa entre los dos. Es decir, aquí, por ejemplo, para que entendáis un poco hasta dónde, cómo pensamos, aquí hay un 66% de enlaces follow y aquí hay un 95%. Bueno, pues ya sabemos que hasta aquí podemos llegar, ¿de acuerdo? O sea, podemos abusar un poco más de los enlaces follows en ese sentido y no meter tanto enlace no follow, ¿ok? Por ejemplo, en el tema de tipo de anchors, pues tenemos aquí que hay un anchor por ejemplo, de money. Money es keyword exacta, ¿vale? Aquí money y luego otro porcentaje, el 9% de money más other. Y aquí, sin embargo, no encontramos ningún money en la competencia. ¿Qué quiere decir? Que la competencia utiliza muy poca palabra clave, es decir, anchor text con palabra clave. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, reducir este porcentaje al mínimo. ¿Por qué? Porque nos está perjudicando la utilización de keyword exacta en el anchor text. Y de esta forma podemos hacerlo con todos, podemos hacerlo con el tipo de origen, saber un poco la comparativa de cómo está la competencia y cómo estamos nosotros. Saber, por ejemplo, el lugar de origen, lo mismo, si proviene en este caso, de la búsqueda, de producto, de lo que sea. Si viene el tipo de temática o el tipo, perdón, de página web. En este caso, temática si es news o lo que sea, o corporate o woman o fashion o lo que sea, ¿no? Está puesto todo en inglés. Sí, por ejemplo, son enlaces que están en todo el sitio web. Si están en el footer o en el sidebar, son enlaces que están en todo el sitio web, con lo cual, pues evidentemente, son enlaces que nosotros podemos trabajar y pueden ser un peligro también en algunos casos. No quiere decir que si está en el footer o está en el sidebar, que sea un peligro ese enlace, pero bueno, tiene muchas papeletas. Resultados en base al tipo de enlace, si proviene de imagen, de texto, de lo que sea, ¿no? Y cómo lo hace la competencia, si son enlaces comprados o no. Incluso el dinero total que se está gastando cada proyecto en enlace y este es el dinero de media que gasta la competencia, ¿no? Y nosotros estamos gastando más todavía que la competencia de media en ese sentido. Bueno, podemos incluso ver el authority score nuestro del perfil de enlaces que enlaza a wikimurcia.com y el que enlaza a la competencia y aquí ponerle un poco, el rojo sería la competencia y el azul el wikimurcia.com, nosotros, ¿no? El propio. Con lo cual ya vemos un poco, lo ponemos un poco en contexto. O el toxic score, vemos cómo estamos nosotros y cómo está la competencia. La competencia está en rojo, está abusando, es decir, tiene enlaces apuntando. Sí que es cierto que nosotros no sabemos si esos enlaces que yo los detecto como toxic score los han desautorizado, con lo cual esto sí que lo tenemos que tener en cuenta también, ¿ok? Vale, o por ejemplo el valor de AS, cuando, por ejemplo aquí tienen un porcentaje muy alto, 67% de enlaces que tienen un authority score, que es un índice de autoridad que marcamos en SEMrush, está entre 10 y 20, ¿no? Pues bueno, pues esto podemos jugar con los porcentajes para saber cómo tenemos que captar los futuros enlaces o cómo tenemos que desautorizar algunos u otros, ¿no? O el valor del TS, del Toxic Score, cómo está, o del país de origen del enlace, la localización, la extensión del dominio, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es fundamental, insisto, para tomar decisiones en cuanto
a la estrategia de link building, ¿ok? Bueno, desautorización de enlaces tóxicos, que es súper importante, es decir, una vez que tú tienes toda esa información, pues tienes que desautorizar los enlaces que no son convenientes para tu sitio web. Yo soy partidario de desautorizar siempre. Siempre, da igual que Google te diga o que John Mueller diga, no, no hace falta porque Google tiene una base de datos de spam brutal y que sabemos cuáles son spam y cuáles no son spam y todo esto. Vale, perfecto, genial. Pero a veces a lo mejor un dominio para tu página web no es lo mismo, no es igual de efectivo o de conveniente que para otro tipo de temática. Con lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta. Y que puede que Google no sea infalible y que hayan enlaces que a Google se le escape. ¿De acuerdo? Que como spammer. ¿Ok? Vale, pues esto ya lo hemos explicado anteriormente cómo se hace manual, ya sacas de forma manual, identificas cuáles son los enlaces tóxicos, los exportas a un TXT, te creas el TXT en base a lo que Google te dice que tienes que hacer y lo subes a la herramienta de desautorización de enlaces tóxicos que hay en Search Console y los desautorizas directamente. Vamos a explicar cómo se hace directamente de forma automática. En este caso, entras a Semrush en el proyecto que ya has creado y en Semrush hay un score, un valor en el cual, bueno, pues le llamamos toxic score, que es la probabilidad de que ese enlace sea tóxico. Nosotros decimos que a partir de 60, esa puntuación, a partir de 60, ese enlace ya es tóxico, evidentemente, ¿no? O por lo menos tiene muchas papeletas para ser tóxico. Yo de 70 para arriba sí que lo consideraría todo tóxico, de 60 a 40 lo investigaría y de 40 para abajo pues hay que analizarlo, pero en principio no hace falta. Todo esto lo puedes segmentar, poner cada uno, catalogar como enlace tóxico o no tóxico y al final lo podemos mover incluso todo el dominio completo y no te van a aparecer cientos de enlaces o miles de enlaces, con lo cual todo se hace de forma bastante rápida y al final todo esto vamos incluso a exportar el TXT para poder subirlo directamente a la herramienta de desautorización de enlaces. Es decir, la propia herramienta de Semrush está creando el TXT que hay que subir a Disavow, para hacer el Disavow. También es cierto que si tú esto lo estabas haciendo con alguna otra herramienta o sin herramienta, simplemente habías desautorizado anteriormente enlaces tóxicos, lo que puedes hacer es que la herramienta de Semrush te deja subir tu TXT antiguo para ponerlo en común con todo y para tenerlo en cuenta de cara a la desautorización total y generar un TXT mezclado con todo. ¿De acuerdo? Esto yo creo que es bastante importante. El resultado del TXT sería algo así, ¿no? Con lo cual, pues aquí estamos poniendo un poco, viendo la cantidad de enlaces, que casi todos son de Brasil, de Hungría, de X y Z, por ejemplo, Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se hace? Pues directamente ese TXT se envía a la herramienta de desautorización de enlaces tóxicos y listo. No hace falta hacer mucho más. Todo se hace de forma automática. Y nada más. Hasta aquí la ponencia. Bastante práctica. Yo creo que he ido bastante rápido porque tenía un mogollón de cosas. Y sí que os quiero dejar, sobre todo, la descarga de la plantilla que yo tengo, que yo he compartido, que es muy fácil, que es bit.ly/enlaces DSM20. La licencia gratis que lo podéis descargar, que es lo mismo que está compartiendo, es la misma landing que está compartiendo Miguel, que es senras.com/partner/marketingandweb.es, que ya sabéis que tenéis un mes gratuito, una licencia gratuita de un mes. Y que voy a dar toda la explicación de la plantilla en mi canal de YouTube, por si queréis suscribiros y darle a la campanita, pues lo podéis hacer aquí. Me podéis buscar directamente por YouTube o aquí directamente en el enlace bit.ly/YouTube, el blog del SEO, y directamente accedes también al canal. Y ahí te voy a colgar, pues no sé si, supongo que será ya la semana que viene, porque no me da tiempo a hacer el vídeo de cómo se utiliza la plantilla. ¿Ok? Y hasta aquí.